¿Qué avezas de petróleo? Sí, es momento de contar la historia de cómo un campesino fabricante de tractores pasaría a intentar competirle al creador de autos más grande de todos los tiempos, y en ese intento de hacer una marca legendaria daría como fruto un auto que cambiaría la industria automotriz para siempre. Quédate a conocer cómo la batalla de Ford versus Ferrari en realidad sería el catalizador para impulsar esta pequeña empresa de Bolonia a convertirse en el gigantesco monstruo que hoy es. Como el mítico Ford GT40 no solo vencería a Ferrari en las pistas, sería el promotor para crear el más grande enemigo del cabalino rampante y a su vez crear el primer supercar del mundo entero. Descubre cómo una simple conversación resultaría en el detonante para crear a su más grande enemigo en la industria automotriz. El déspota rechazo tras el consejo de uno de sus clientes por mejorar sus autos terminaría en parte de lo que tengo aquí atrás y en una gran historia. Sí, una gran historia que resultaría en un gran auto que le daría los cimientos a esta impresionante compañía. Así que ya mejor para que la sigo haciendo de emoción y vámonos a ver qué pedo con el Lamborghini Miura. Es imposible contar la historia del Miura sin empezar hablando de este señor, Ferruccio Lamborghini, un importante empresario italiano que la verdad es que le iba bastante bien con un negocio de tractores. Había comenzado desde cero y para este punto de la historia ya era bastante rico y sobre todo era un tipo con un ego muy grande que creía que ninguna puerta se le podía cerrar. Este compa a finales de los 50 tenía varios Ferraris, la marca de lujo por excelencia italiana, pero como buen cliente sabía perfecto que los autos eran hermosos, de tremendo desempeño, pero estaban muy lejos de ser perfectos. Eran incómodos, muy poco confiables y no siempre daban la mejor experiencia de manejo, en donde a veces te dejaban más botado en la calle con un problema mecánico que realmente disfrutando de las carreteras de la Toscana. Pero principalmente había continuos problemas con el clutch de los autos y en su fábrica de tractores Ferruccio decidió ponerle fin a ese tema y parecer él lo logró. El joven Ferruccio creyó que había resuelto el principal problema de los Ferrari y con eso, por supuesto, vio una oportunidad de negocio. Y con su gigantesco ego, el buen Ferruccio decidió acercarse con el mismísimo Enzo Ferrari para plantearle una solución al problema de sus autos y una tremenda oportunidad de negocio que desde el punto de vista de este compa no habría forma que Enzo rechazara esta gran oportunidad. Los chismes cuentan que Ferruccio buscó a Enzo y sin mucho aviso decidió acercarse a él contándole sobre el gran fanático y cliente que era de sus autos, pero también que batallaba bastante con problemas mecánicos y cómo Ferruccio había logrado solucionar los problemas del clutch y cómo esto podría ser una oportunidad para ser socios de negocio. El buen Enzo ya sabía quién era Ferruccio, al final era un buen cliente y era un conocido empresario en esos años en la zona de Emilia-Romagna, pero para nada estaba cerca de lo que ya para esos años era Ferrari. Así que el señor Enzo fue claro con lo que tenía que decir de la oferta de Ferruccio. La respuesta fue directa: apéguese a hacer sus tractores y déjeme a mí hacer sus autos. Eso le pegaría duro al ego del joven Ferruccio Lamborghini. Y por supuesto esto enchiló a Ferruccio, el cual decidió que haría un auto muy superior a lo que ofrecía Ferrari, y con una buena lana que tenía del negocio de los tractores era momento de poner manos a la obra con un nuevo negocio que sí, sería hacer automóviles. Este compa no tenía nada de experiencia haciendo autos, pero algo que sí tenía es que era un tipo muy listo y sabía perfecto que Ferrari estaba pasando por un mal momento en esos años en el tema de sus trabajadores, en donde había muchas personas inconformes con las condiciones laborales en Ferrari, que en realidad esto desembocaría en un problema tremendo para Ferrari conocido como el Great Walkout, el cual es una buena historia que ya les contaré en otro video. El punto es que ante esta situación con los empleados de Ferrari, Ferruccio supo perfectamente aprovechar todo esto para atraer personal a su nueva empresa de automóviles de nombre Lamborghini. A ver, aquí hay algo importante que reconocerle a Ferruccio, porque en mi opinión aquí con este talento fue lo que hizo que tuviera éxito su compañía. Y es que Ferruccio de verdaderamente era un genio contratando talento, es decir, contratando gente que trabajara para él y fuera gente súper talentosa. Lamborghini comenzaría a contratar ingenieros de Ferrari y arrancó con uno de los grandes, que fue nada más y nada menos que el creador del Ferrari 250 GTO, Giotto Bizarrini. Pero Bizarrini, una vez que llegara a trabajar a Lamborghini y le encomendaran la tarea de hacer un motor V12, se daría cuenta que no es lo mismo trabajar para Enzo que para Ferruccio. El señor Ferrari era un tipo duro, con fama de explotador, pero por encima de cualquier cosa era un tipo que quería, que exigía alto desempeño, estaba obsesionado con eso. Y Ferruccio era un tipo que quería hacer de su marca de autos algo que dejara mucho dinero, por lo que el desarrollo de ese V12, Bizarrini y Ferruccio chocaron constantemente, pero entre personas, o sea, no se caía nada bien. Al final Bizarrini sí desarrolló un motor V12 de 3.5 litros y 350 caballos de fuerza. Sin embargo, hacía esa potencia hasta las 9500 revoluciones por minuto. Era un motor de competencia y lo que Ferruccio le había pedido era un V12 para un auto de un gran turismo, un auto para la calle. Ante las diferencias, Ferruccio despide a Bizarrini, pero recuerden que les dije que este señor de Lamborghini, si tenía un gran talento, era contratando gente, y decidió quedarse solo con los jóvenes que funcionaban como asistentes de Bizarrini. Y chequen por favor nada más quiénes eran. Los dos jóvenes
jóvenes que en esos años estaban en sus 20s y se quedaban a cargo del proyecto de ese motor V12 eran nada más y nada menos que Paolo Stanzi y Giampaolo Dallara. Estos dos compas tendrían que rediseñar el V12 para que funcionara en un auto de calle y fue montado en 1964 en el Lamborghini 350 GT para después tener un rediseño que sería en el 400 GT con un motor un poquito más grande. Pablo Stanzani y Giampaolo Dallara eran unos jóvenes cuando entraron a Lamborghini, estaban en sus 20s, entre 25 y 27 años, por lo que en ese entonces eran unos don nadie en la industria automotriz, pero lo que harían en Lamborghini dejarían sus nombres en la historia, y cuando se fueron de Lambo todavía lo hicieron más cosas increíbles. Déjame te cuento un poco de ellos. Giampaolo Dallara, después de irse de Lamborghini, fundaría su propia empresa que llevaría su apellido, Dallara, que volvería muy famosa por los chasis Dallara, que serían parte de la Fórmula 1 y ganarían múltiples grandes premios de Fórmula 1, y al día de hoy sigue existiendo y siguen haciendo autos de competencia. Paolo Stanzani, después de irse de Lamborghini, reviviría una marca en los 90s que seguramente has oído hablar de ella, que es Bugatti, y después de eso pasaría a la Fórmula 1. De verdad, estos dos compas podríamos hacer un video de cada uno porque tienen cada uno una increíble historia. Pero bueno, continuando con la historia, Ferruccio vio que estos dos compas no lo hicieron nada mal, así que decide contratar a otro tipo bastante joven, con 25 años de edad. Llega al puesto de mecánico Bob Wallace, que sin querer queriendo también se convertiría en otra leyenda. Y pues siendo los 60s y siendo tan jóvenes todos, estos tres compas quedaron maravillados con la batalla de Ford vs Ferrari en Le Mans y se vuelven fanáticos del Ford GT40 y deciden que su próximo auto será completamente inspirado en ese auto. Sería un Ford GT40 pero para las calles y hecho por supuesto por Lamborghini. El problema era que el V12 de Lamborghini era inmenso, pero estos locos quisieron intentar una locura y era meter ese V12 de manera transversal en un chasis apretadísimo, en donde sería un auto de motor central como un GT40. Cuando Ferruccio vio lo que estos compas habían hecho, le pareció que no sería un auto para vender, pero sí podría ser una muy buena estrategia de marketing para atraer más gente a que volteara a ver a su empresa como autos de algo serio, o sea que sí podían hacer autos de verdad de competencia, y hay de dudar por supuesto a vender sus autos GT durante el Auto Show de Turín. La estrategia sería llamar la atención del público con ese deportivo chasis con el motor transversal expuesto y que el público viera que Lamborghini era capaz de hacer, pero en realidad las ventas se harían con los autos de motor frontal y 4 plazas mucho más convencionales que ese auto de carreras incompleto. Y a ver, aquí es necesario que los ponga en contexto de la situación de Lamborghini en el tema de ventas en esos años, ya que Lamborghini en esos años está acostumbrado más o menos a vender 10 autos al año. Significa que no vendían ni un auto al mes, 10 autos al año. Entonces imagínense la sorpresa cuando van al Auto Show de Turín y le dicen a Ferruccio que acaba de vender 10 autos. Era la venta de un año completo en tan solo 3 días, y fue todavía más sorpresa cuando esas ventas no fueron del 350 GT, que era el auto que estaba acostumbrado a vender, que era el único que estaba disponible en venta, sino del chasis con el V12 expuesto de manera transversal, por lo que ahí se dio cuenta que pum, por supuesto tenía que hacer ese auto. Todo lo anterior obligó a Ferruccio a no dejar que ese auto tipo GT40 fuera solo un concepto, tendría que hacerlo, pero ahora faltaba que alguien hiciera el diseño exterior de este auto. Tenía que ser un auto hermoso, pero para eso contrataría una empresa externa llamada Bertone. Y este es el comienzo de una nueva historia, porque en Bertone había un joven de nombre Marcello Gandini que en su primer día de trabajo ahí en Bertone le encargaron un proyecto sin mucho futuro, y era justo hacer el diseño de este loco italiano de nombre Lamborghini que quería ponerle una imagen al chasis que se vendió bastante bien en un auto show. Este sería el primer proyecto que Gandini haría en Bertone. Para que lo tomen en cuenta, Gandini en esos años también tenía en sus 20s, tenía unos 25 años más o menos, acababa de entrar a esta empresa como diseñador. Por supuesto que quería impresionar a sus jefes, y en solo 2 días este compa se aventó todos los bosquejos que necesitaba para hacer un auto que cambiaría la industria automotriz para siempre. En solo 2 días hizo el primer supercar de la historia. Como las anteriores personas de esta historia, Gandini en ese momento era un don nadie, pero en realidad el Miura no sería el único popular auto que desarrollaría. Él es un genio, este tipo es el que está detrás del de Tommaso Pantera, Bugatti EV110, Ferrari Dino, Maserati 4Porte y del Countach y el Diablo. En serio es un genio. Pero bueno, ya no me voy a emocionar. Con un diseño espectacular y un chasis que se veía loquísimo, el Miura hizo su aparición en el Auto Show de Ginebra de 1966. La gente por fin pudo ver ese diseño terminado, incluyendo al mismo Ferruccio, que ni lo había visto, y se sorprendió con lo bonito que era, y creyó que con un poco de suerte podía vender unos 5 o 10 autos de esos como la vez pasada durante el otro Auto Show, pero en realidad la cosa estuvo mucho mejor de lo que se imaginaba, porque vendieron 30 unidades del Miura durante esos días del Auto Show. Ferruccio no podía creer lo que estaba viendo, y era que en solo unos días este compa había vendido 3 años de venta de lo que en ese entonces eran los reportes de venta de Lamborghini. O sea, había vendido 30 unidades, y para el final de año con diferentes exhibiciones ya había vendido 75 unidades. Digo, tenía apartados, todavía no los tenía vendidos,
vendido, porque ese auto todavía era un concepto. Y en realidad esto puede sonar como algo positivo y una buena noticia, pero en realidad no lo era. Era un problemón gigante, porque como les dije, eso solo era un concepto. Ahora faltaba pasar que ese concepto, que ya tenía 75 pedidos y ya había recibido dinero por ellos, tenía que pasarlo a ser un coche de calle, llevarlo a producción y hacerlo un coche real que de verdad funcionara. Esto puso a la pequeña fábrica de Lamborghini en esos entonces y que a sus ingenieros a trabajar a marchas forzadas con hacer funcional ese superauto de motor V12 central transversal de apariencia espectacular. Sobre la marcha se dieron cuenta que una cosa es hacer un auto bonito, un chasis llamativo, pero otra cosa es hacer un auto que funcione perfecto para las calles, que cumpla con las demandas de sus clientes y hacer eso en una cadena de producción que fabrique varios de esos autos al mismo tiempo. Y pues rápidamente los retrasos en la producción se fueron acumulando y los clientes que habían dado dinero exigían sus autos, y ante la presión Ferruccio ideó un plan para poder salirse con la suya sin tener que devolverle su dinero. De acuerdo con Jason Camisa, las primeras unidades de Lamborghini Miura que se entregaron a clientes eran puros clientes que vivían en la zona de Bolonia, para así estuvieran muy cerca de llevarlos a servicio en caso de alguna falla, y en realidad esos autos estaban lejos de ser un producto final. Lo que hizo Ferruccio fue entregar los autos así como salían, y así como salían regresaban a servicio porque tenían múltiples errores que tenían que reparar. En lo que le ayudó a esto a Ferruccio fue que ya los demás clientes empezaban a escuchar que ya se estaban entregando las primeras unidades del Miura, y eso calmaba la presión, porque decían, bueno, ya están entregando. Pero la realidad fue que en vez de hacer las pruebas que como en cualquier auto que está haciendo en su proceso de producción, lo ponen a prueba los ingenieros, aquí lo que hicieron es que la gente que lo ponía a prueba el auto por primera vez eran los clientes. Se los daban, encontraban algún ruido, sentían que se movía raro, ellos lo llevaban al taller quejándose del ruido, de que se manejaba raro, y llegaban los ingenieros, se daban cuenta que tal vez habían tenido un error en el diseño de la suspensión, y lo que hacían era cambiar el diseño de la geometría de la suspensión completamente, y tal vez le decían al dueño del auto como, le cambiamos un tornillito, una tuerquita, le echamos aceite, pero en realidad le estaban entregando casi un auto completamente distinto al que había entregado. Como pudieron, estos compas iban mejorando de poco a poco los autos. Lo que sí es que se iba mermando cada vez más las ganancias que dejaba el Miura. Todo lo que habían ganado y se lo gastaban reparándolos para mejorarlos, al punto que prácticamente las inmensas ventas del Miura realmente no dejaban ya ninguna ganancia para la compañía. Esta situación comenzó a sacar de sus casillas a Ferruccio, trabajando 24 horas los 7 días de la semana en la fábrica, y solo veía como el auto de la empresa que más vendía no dejaba nada de dinero, al contrario, comenzaba a endeudarse, y esa presión rápidamente la transmitió a los empleados, en donde la relación se puso bastante tensa entre todos. Pero a pesar de las fricciones, pensarás que con el pasar de los meses el auto iba mejorando hasta eliminar la mayoría de las fallas, pero la verdad es que no tanto. La verdad es que muchos problemas del Miura jamás se resolvieron, como el hecho de que si el Miura toma una curva muy larga con un alto peraltaje, dos de los pistones del motor se empiezan a quedar sin aceite, y eso hace que vuele el motor, y ese problema se quedó así por toda su producción. También otro problema muy común en los Miura es que los carburadores goteen un poquito de combustible, pero una vez que se acumula hace que el motor se incendie por completo. También había un detallito con la potencia del motor, en donde Lamborghini ellos declararon inicialmente una potencia de 350 caballos de fuerza, y conforme pasaba el tiempo esa potencia se iba incrementando con supuestos cambios muy sustanciales en el V12, al punto que para los últimos Miura que entregaban decían que tenían 385 caballos de fuerza. Pero ¿se acuerdan de Bob Wallace, el chavo de 25 años que entró como mecánico justo para el desarrollo del Miura? Pues él declaró más adelante que en realidad no hacían casi ninguna mejora en el motor que tuviera que ver con el desempeño. Los cambios en el V12 iban enfocados más a que no se incendiara y no reventaran esos motores, y la potencia real de ese motor en realidad rondaba entre 320 y 330 caballos de fuerza. Y este tipo de datos que mencionaba Ferruccio sobre el Miura no eran los únicos. Por ejemplo, también mencionaba que la velocidad máxima del Miura era superior a los 300 km por hora, pero en realidad ya en pruebas el Miura nunca pudo superar más de 270 km por hora como velocidad máxima, y qué bueno que nunca pudo alcanzar más velocidad, ya que más adelante probarían que dada la aerodinámica del Miura, si hubiera podido alcanzar los 300 km por hora como velocidad máxima, las llantas del frente se hubieran comenzado a elevar, ocasionando terribles accidentes, por lo que qué bueno que no era tan rápido. Y ese tipo de cosas había un montón en las que Ferruccio realmente no era una persona mala o que quisiera engañar a la gente. Lo único que este tipo quería hacer era vender su auto para poder rescatar a su empresa, que le estaba pasando bastante mal económicamente. Eventualmente Ferruccio se rindió con el negocio de hacer autos, quería cerrar la fábrica, los empleados lo odiaban, lo demandaban, no hacía nada de dinero, y la única salida que vio fue dejar a cargo al único empleado en el que confiaba, que tampoco ya no lo aguantaba, que era Pablo Stanzi. Ferruccio le dio dos opciones a Pablo: una sería cerrar Lamborghini y vender lo que quedaba del negocio al mejor postor, o la otra opción era que
Pablo se convirtiera en el CEO de Lamborghini y rescatara el negocio. Paolo Stanzani aceptaría ser CEO de Lamborghini, pero tendría una condición, y vaya condición que era, checa nada más. La condición de Pablo era que Ferruccio no cuestionara sus decisiones, no hablaría con ningún otro empleado de la compañía que no fuera él, no podría quitarle autoridad enfrente de nadie en la compañía. Le dijo: sí, eres el dueño, pero el que maneja la compañía no eres tú, soy yo. Ferruccio, completamente cansado y desgastado del negocio, aceptó, y fue entonces que comenzó la gestión de Pablo Stanzi como el CEO de Lamborghini. Sí, aquel joven que entró como asistente a sus 25 años a la empresa, 5 años después ya la dirigía. La primera decisión de Paolo Stanzani como CEO de Lamborghini fue marcarle a su compa Gandini, el diseñador del Miura, y decirle que ahora él estaba a cargo, que él tomaba las decisiones y que quería hacer un nuevo auto. Y ese sería el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Lamborghini, que se llama ese capítulo Countach, pero ese será la historia de otro video. En cuanto al Miura, podrá no haber sido un éxito económico para su compañía, pero sí fue la base para mostrarle al mundo que había un segmento que nadie había explorado y por supuesto tenía mucha demanda: los supercars, un auto de super alto desempeño, de motor central, de apariencia de carreras, pero un auto para la calle. Y el Miura garantizó que el nombre de Lamborghini jamás desapareciera del mapa a pesar de las dificultades que estaban por venir. Y a ver, no me quiero malinterpretar, sí, el Miura tenía muchas fallas, no era tan rápido y potente como decían, pero es uno de los mejores de su historia, no solo por ser el primer supercar. El auto realmente era muy rápido, es que creo que no se aprecia bien en video, pero cuando tuve la oportunidad de verlo me sorprendió lo pequeño que es. Se habrán inspirado en el Ford GT40 para hacerlo, pero en dimensiones es significativamente más pequeño. En largo debe estar cercano al tamaño de un Audi TT para que se den una idea, y eso conlleva que fuera muy ligero, y con un V2 era imposible que no fuera veloz. Y sí, en sus años se convirtió sin problemas en uno de los más rápidos del mundo, y para muchos es uno de los autos más bellos de su generación. Por último, tengo que admitir que de algo que me siento orgulloso es que al menos pude contarles esta historia. Tuve el honor de ver y grabarles parte de este video teniendo uno de estos conmigo atrás, el primer supercar de la historia, el Lamborghini Miura. Y con eso ya solo queda una cosa, y es que la edad de amor, esta bonita historia que ya se acabó, son los mejores, ya lo saben. Hasta la próxima.